El binomio del señor Noboa, oiga, está pero destrozando la campaña del señor Noboa, develando las intenciones reales que tienen, y lo que mencionan es con claridad, así de one pirulín pim pum, reducir el Estado, reducir el Estado, reducir el Estado, es desempleo, menos inversión pública, volver y tener la receta de Lazo y de Moreno, lo mismo. Saludos para Cristian, mis padres rechazan a Correa, pero yo no, ¿qué hago? Pues nada, mi querido amigo, todo depende, ¿no? O sea, yo la verdad que yo tengo familia que tiene opiniones diferentes. Por salud familiar, jamás se pelee por políticas, jamás. Yo respeto, yo jamás me voy a poner a pelear por política con un familiar. Entonces, si sus papis y sus familias no quieren votar por la Revolución Ciudadana, pues mi consejo es no pelearse, dejar porque es horrible ponerse a pelear. Si no hay un cambio de criterio de conciencia, dándose cuenta, por ejemplo, que el gobierno del señor Noboa significa no tener inversión pública, básicamente seguir igual, pues bueno, ya está, es responsabilidad de cada quien. Lo que podría decirte, mi querido Cristian, es que al menos le digas a sus papis, vea papá, por lo menos sea consciente de que usted le va a volver a dar el voto a Lazo. O sea, le cae mal Correa, pero ya, va acá, le cae mal Correa, pero me imagino que tampoco le cae bien Lazo, pues si le cae bien Lazo, ahí estamos jodidos. O sea, Lazo ahorita es el presidente más rechazado de la historia mundial del universo del Ecuador. Entonces, si le cae bien Lazo, estamos jodidos. Lo que puedes hacer es esto, darles a entender que lamentablemente será la receta para el fracaso en tan poco tiempo. Escuchen ustedes a la binomio del señor Noboa. Es que esto de acá ni siquiera nosotros nos lo inventamos. Es el propio Noboa y su campaña. El político nuestro continental, porque el Foro Liberal lo auspicia así y enseña y fundamenta por qué necesitamos estas 5 reformas, que son estas soluciones fundamentadas, como les decía, en los 3 pilares del liberalismo. ¿Cuáles son sus 3 pilares? Gobierno limitado, libre mercado y propiedad privada. Los pilares del liberalismo, ella explica por qué el gobierno de ellos será liberal, ¿no? Que es más o menos lo de Milei en Argentina. Milei quiere destrozar el Estado, Milei ya quiere desaparecer no sé cuántos ministerios. Miren, generalmente las personas de este concepto de política les tiene fastidio el Estado. Yo no sé por qué quieren ser presidentes, o sea, si les fastidia el Estado. Entonces, como les fastidia el Estado, tratan de destrozarlo. Entonces, más o menos es ese el concepto, que no esté el Estado en nada. Entonces, yo no sé para qué quieren ser presidentes. La verdad que no sé para qué quieren ser presidentes o vicepresidentes. ¿Sí? Entonces, al implantar estas 5 reformas, estamos permitiendo que todos nuestros países y Ecuador alcancen las más altas cotas de estabilidad y progreso, ¿no? ¿Cuáles son esas? La reforma política. ¿En qué consiste? Consiste en llevar a la práctica el principio del gobierno limitado, lo cual implica el cierre de mucha gente que está, o le llamamos nosotros pipones, o aquellos que están en este gobierno tan inflado. Ok, ese concepto es el que utilizó Moreno para despedir a un pocotón de gente. ¿Cuál es el concepto? Yo entiendo que existen, por si acaso, no quiero decir que no, pero cuando tú utilizas ese concepto para reducir el Estado, se van los que son y los que no son. Y yo solamente quiero recordarles, amigos, que el Estado, como personal, se compone de profesores, médicos, policías y administradores, o burocracia, como la quieras llamar. Funcionarios públicos, ¿ya? El funcionario público es el oficinista, el policía, el profesor y el doctor, el médico. ¿A dónde va a recortar? O sea, ese es el peligro y es lo que se ha visto. Por eso tenemos hoy un sistema de salud pésimo. Ese es el concepto que tratan de imponernos. Bueno, ni siquiera tratan de imponernos, ya está. Ya no es que están imponiendo, ya está. O sea, Noboa y la señorita lo que van a hacer es absolutamente nada, o sea, seguir con la misma receta. Y es la pregunta que debemos hacernos. ¿Merecemos que no pase nada o merecemos un cambio de verdad? Tanto ministerio, tantas secretarías que usurpan prácticamente las atribuciones, poderes y dinero de los ciudadanos. Miren, por ejemplo, esto es peligrosísimo.
Moreno dijo lo mismo. Moreno dijo, ecuatorianos, este Correa inventó no sé cuánta ministerio, dice el Correa. Afrentoso para meter a la gente, pues, de él. Entonces yo le voy a sacar. Vamos a reducir el Estado por gusto. Todo ese dinero que me gasto en estos ministerios que hace el Correa, yo le meto en la inversión pública, pues, ¿no? Entonces vamos a cerrar eso. Y ahí fue que el señor Moreno cerraron los ministerios de justicia y vino el desastre y la debacle, porque ya no se pudo controlar las cárceles, porque ya no hubo inversión, y lo peor de todo es que ni siquiera construyó nada para decir por lo menos, o Lazo, para decir, oye, con lo que se ahorraron, tenemos una vida mejor. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de conceptos, porque ellos te venden la idea de que el Estado está obeso. Ok, Moreno lo puso flaquito, y miren el resultado. Corrupción, no regulación, porque ese es el concepto de ellos, ¿no? Que no te regule nadie, la libertad. Mis queridos amigos, un Estado debe ser controlado. Yo no estoy de acuerdo tampoco en un Estado que te ahorque, que te asfixie, que te golpee. El Estado debe ayudar al ciudadano, pero un Estado debe ser regulado. El Estado está para regular. Si usted le dice al ciudadano, saquemos los semáforos y cada quien a conciencia cuide su vida, usted contará los muertos, porque la gente no hace eso. No hace eso, está comprobado. A veces siento que no quieren la regulación para seguir con sus negociados, ¿no? El gobierno debe limitarse a impartir la seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Esas son las funciones que seguridad, por naturaleza debe tener un Estado, ¿sí? Por eso se llama un gobierno limitado. Es decir, lo que queremos a través de esta reforma política es regresarle al Estado a su lugar, ¿cierto? Porque está metido en todas las aristas, cuando ellos solamente tiene tres, ¿sí? Tres para que realmente sea un gobierno limitado. Entonces, todas las reformas tienen... Por ejemplo, ese es un punto clave, ¿no? Ni siquiera en educación, y creo que la señorita dice que la educación debería ser privatizada. Entonces dice, el gobierno está muy metido en todo el gobierno, metiche el gobierno. Entonces hay que limitar al gobierno. No, yo no comulgo con eso, yo estoy totalmente en contra. Y ahí es donde vamos al tema de la educación y de la salud. Educación reproductiva, por ejemplo. La educación reproductiva que hoy está abandonada. Que usted me puede decir, pero ¿yo por qué tengo que andar educando a esa muchacha que anda entregando las a Las Vegas, ¿cómo es? Las Vegas, ¿cómo era? Me voy a Dallas. Anda entregando en Dallas y anda dándole al que le dé la gana. ¿Y yo por qué tengo que cuidarla? ¿Yo por qué tengo que darle preservativos? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Allá. La gente allá. Si quiere la muchacha andar arremangar la repógela sí, arremangar la repógela no, arremangar la repógela, ese es el problema de ella. Entonces, y muchas otras cosas en donde la desnutrición. ¿Y yo por qué tengo que darle de comer a esas vagas? Que salgan, que busquen un verde y que le den verde al hijo. ¿Por qué tengo que preocuparme yo por esos muchachos desnutridos? Que se vayan a la casa del ritmo. Mucho cuidado. Oiga, es la receta del desastre, mis queridos amigos. Pero ustedes votan, ustedes deciden. Tienen que meterse en el sentido de que tenemos que quitarle al gobierno de la parte económica, de la parte de educación, de la parte de salud, de la parte de jubilaciones y pensiones, ¿cierto? Bien. La tercera es la reforma educativa y responde al principio de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? También se tiene que privatizar para el pueblo y desregular la educación. Dios mío, lindo, privatizar para el pueblo. Oiga, es el desastre, así, el desastre. O sea, ya, si fuese por esto, créanlo, mis queridos amigos, la gente no debería votar por el señor Noboa, pero así. No deberían votar por Noboa, porque son los conceptos de su binomio y los conceptos que van a ejercer su gobierno, así. Por esto, la gente debería decir, no
no.